En este video les mostraré el proceso de creación de un diccionario de datos en Pathfinder Office. Básicamente de forma muy general, las funciones y más o menos para qué serviría. Para esto nos vamos a utilidades, editor de diccionario de datos. Aquí tenemos la herramienta que es el editor de diccionario de datos. Primero vamos a colocarle el nombre a ese diccionario. Vamos a ponerle prueba. En comentarios opcional, la versión Terracin es importante definirla, si es para Terracin 4 versiones anteriores o Terracin 5 versiones posteriores. Vamos a crear un atributo. El atributo que vamos a crear primero es el de punto. Podemos crear puntos, líneas o áreas. Vamos a utilizar primero el de punto. Vamos a nombrarle a ese mismo nombre, calle. Viene el intervalo, puede ser intervalo de registro por tiempo, puede ser variable. En este caso, no está sujeto como en la versión de Terracin. ¿Okay? Y la otra parte que seguiría sería el número de posiciones mínimas. El intervalo es cada qué tiempo va a hacer la consulta a los satélites y las posiciones mínimas es cuántas lecturas va a tomar de los satélites en ese momento. En este caso le hemos definido 6. ¿Okay? Ya con eso pasamos a la parte de símbolo. En símbolo tenemos la librería de Pathfinder Office, que es la que estamos viendo a continuación. Tenemos todos estos símbolos para utilizar como puntos. ¿Okay? Podemos utilizar o convocar otras librerías, pero mi recomendación personal es que utilicemos solo la de Pathfinder Office. ¿Okay? Vamos a definirlo y seleccionemos una figura para lo que va a ser representar el punto, va a ser la bandera. Le damos a aceptar. Acá podemos editar si el color de la bandera, en este caso si es verde, amarilla o azul, y le podemos poner un resalto alrededor para que se pueda denotar en diferentes colores. Ahí están las paletas de colores para ambos casos. Resalto de alrededor y el color de fondo. Ya definido el punto, el atributo calle, vamos a definir uno de línea. En este caso vamos a llamarle línea y vamos a darle un nombre. En este caso le vamos a poner cerca. ¿Okay? Bien, hay dos formas. Pueden definirlo por tiempo, igual que el punto, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, a velocidad de consulta, ¿no? Cada qué tiempo, o puedo definirlo por distancia, en este caso en metros. Puedo definirlo a 1 metro, a 5 metros, a 10 metros, a 20 metros y así sucesivamente. ¿Okay? Para que es el registro de un punto a otro para formar una línea. Puedo ponerle un offset, izquierda o derecha, en vertical y en horizontal. Acá defino el tipo de línea, si es gruesa, si es delgada, y puedo definir el color de dicha línea, si es roja, verde, azul. Vamos a ponerle algún color ahí que resalte. ¿Okay? Si mantenemos la casilla que decía anteriormente unir al lado de la figura, ella va a unir todos los puntos y va a trazar una línea, porque el sistema se basa a través de puntos unidos. Vamos al de área. El área es muy parecido a la línea. ¿Okay? Vamos a ponerle perímetro a esa característica. Configuración por defecto es lo mismo que la línea, básicamente. Puedo definirlo por tiempo, por distancia, y para que genere un punto y entre cada entrada de distancia me genere una línea entre esos dos puntos. Y lo mismo que la línea, puedo definirle un grosor a la línea, un color a la línea, y recuerden mantener la casilla unir marcada para que me enlace todos los puntos que conforman esa área o la línea. Ya creada esa característica, vamos a explorar lo que son los atributos, que ya dentro de la parte del formulario, que le da el poder al sistema. Pero antes vamos a grabarlo. El archivo se graba con una extensión DDF, ya lo ubicamos, ya está grabado. Y procedemos entonces a crear los que son los atributos. En el atributo seleccionamos primero la característica a la cual queremos insertarle los atributos, en este caso lo que es calle, y vamos a comenzar con el de menú. Hay varios tipos de atributos, como vemos acá: menú, número, texto, separador, entre otros, ¿no? Vamos a empezar con el de menú. El de menú colocamos el nombre del menú, como va a desplegarse. En este caso, tipo, o sea, tipo de calle. El alias es un comentario adicional, no representa mayor cosa. Le ponemos nuevo en esta parte, en esta casilla, y aquí vamos a agregar son los campos que se van a mostrar en el menú, o sea, las opciones que voy a tener para tomar. Tipo 1, le damos a añadir. Tipo 2, añadir. Y tipo 3, añadir. Cerrar, y ya son los campos que van a salir. Esa va a ser la definición de los campos que van a mostrarse. ¿Okay? Los puedo editar, los puedo cambiar de dirección si los selecciono.
Aquí hay mostrar campo como lista, como casilla, selección múltiple o de punto. O sea, el formato como se va a presentar. Okay. Esta parte es importante en la parte de cómo se crea el campo al entrar al campo, al crear o al actualizar. Aquí puedo aplicar bloqueos para que el campo no pueda ser editable después de creado o que sea requerido, no se pueda saltar. Igual en el número, creo el nombre del punto, le pongo número, el alias opcional, las cifras decimales que quiero representar, puedo ponerle 2, 3, 4 cifras decimales. El mínimo, el máximo no puede ser el mismo que el mínimo, así que le voy a poner máximo 1000. Y por defecto, el valor por defecto que va a mostrar es 0. ¿Okay? Lo mismo, repetición de las características, al crear y actualizar, esa parte, como le dije, es bastante importante, aparece en todas las opciones. Y en este caso lo estamos dando normal, pero esa característica me permite crear definiciones de que sea obligatorio o no al crear o actualizar. Vamos ahora al campo del que es el texto, comentario, la longitud del texto, la cantidad de caracteres, eso incluye espacios, punto, coma, o sea, todo lo que son caracteres. El máximo carácter es 100. Y volvemos a lo que son el tipo de entrada de campo, que es exactamente lo mismo que las opciones anteriores. Ya con eso definido, le damos a aceptar. Vamos al campo de fecha. El de fecha tiene una pequeña variación. Le ponemos fecha y le puede generar auto, que lo genera automáticamente en base al reloj del colector en este caso. O generar auto al actualizar, o sea que cuando se actualice él haga un cambio. Tengo las dos opciones y también tengo lo de crear como campo obligatorio y demás. Lo mismo que en los otros menús anteriores. El de hora funciona exactamente igual, nada más que es para la hora en este caso. Que lo genera automáticamente o lo crea para actualizar. Igual tenemos los campos de crear o de forma obligatoria al crear o que no se puede editar al actualizar. ¿Sí? Como ven, puedo seleccionar los dos campos. Se genera automático al actualizarlo al crear. Tenemos el campo de archivo, en este caso es el que utilizamos para crear la foto como atributo. El área opcional y los mismos campos de crear y actualizar que se ven repetidos en las otras versiones. ¿Okay? Ya con esta parte lista, falta el separador. ¿Para qué me sirve el separador? El separador me sirve para debajo de él colocar menús que yo quiera bloquear o secciones, digamos así, que quiera bloquear o que esté normalmente abierto o normalmente cerrado, como lo podemos ver acá. ¿Okay? Bien, aquí es expandido o contraído. ¿Cómo se mostrará al principio? Si es obligatorio o no lo que está dentro de esa cuestión, o sea, dentro del parámetro ese. Le damos a aceptar y eso sería todo. Le damos cerrar y ya quedan los campos. Ahora yo quiero movilizar los campos, puedo usar la flecha blanca que tengo en la parte de arriba, como ven a continuación, y eso me permite mover el separador y poner campos debajo del separador. ¿Okay? Igual puedo utilizar esas mismas flechas para mover campos de mi mano derecha, así como estoy haciendo actualmente en este campo. También en la mano derecha puedo ver lo que tiene el contenido de los atributos que describen básicamente a medida que voy seleccionándolo. ¿Okay? Bien, aquí le damos guardar y bueno, eso sería todo por este video. Ya ven los otros que no tienen nada. Cualquier duda a la orden y saludos.